Y bueno, hola a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Ciencia Audio y soy Juan Manuel. Y pues ahora sí vamos a empezar con los temas que realmente nos interesan y en los que pues puedo dar un poquito más de mi aporte desde el punto de la música. Antes que nada quiero presentar mis cartas ligeramente. Soy, como ya algunos lo saben, soy músico aficionado, no profesional, no estudio música como tal, pero ya llevo un ratito pues dentro de la música, sé tocar un poco la guitarra, sé tocar un poco las congas y pues cantar ligeramente. Entonces pues esto me ha dado un poco de herramientas también para poder entender hasta cierto punto la música. Afortunadamente he tenido la posibilidad, perdón, de compartir eh, pues el equipo, de hacer equipo con muy buenos músicos, algunos de ellos estudiados, y eso me ha dado a entender muchas cosas también como parte de la música, tanto pues, saxofonistas, trompetistas, tecladistas, pianistas, bateristas. Ahora sí que he estado conviviendo con un poco de todo y pues precisamente eso me ha dado también un poquito de oído para poder distinguir ciertas características de los instrumentos y precisamente de la música. Entonces, tanto eso como ligeramente un poco de lo que estudié hasta cierto punto, eh, que no tiene nada que ver con audio, pero pues a final de cuentas ciencia, van de la mano hasta cierto punto, pues me han ayudado a entender ligeramente ciertas cosas o ciertas características que precisamente tienen el sonido y que tienen la música, y pues que de esta manera me ha servido para llevarlo a un punto un poco más coloquial, un punto más entendible, al menos a, a mi entender. Y pues la verdad es que casi siempre intento hacer lo que comentaron grandes científicos, que es si no eres capaz de explicar algo de forma simple, es que no entendiste el tema. Entonces, hay muchas cosas que son un poquito complejas, pero el chiste es llevarlo precisamente a nivel de piso para que se puedan entender o por lo menos las bases de estas cosas y de esta forma se pueda volver un poco más didáctico y mejor el entendimiento sobre lo que estamos haciendo realmente. Así sucede con muchas cosas, ejemplo, la física, matemáticas, la química, que ese sí es mi rama de estudio, la biología, pues demás ciencias. Este, entonces, si eres capaz de todo ese conocimiento que es un poco complejo, llevarlo al entendimiento de la gran mayoría, pues puedes lograr muchas cosas para estas personas, sobre todo para despertar el interés de que se sigan metiendo en esas cosas o de que sigan aprendiendo un poco, ya sea por puro hobby o realmente que se apasionen por un tema y se vuelvan expertos en el tema, inclusive superando tus conocimientos, y eso está perfecto, eso es lo que va a hacer avanzarnos, hacer avanzar a la sociedad y hacer avanzar también los gremios que existen, ¿no? Hacer un poco más fuertes esos gremios. Entonces, basta ya de tanta palabrería y vamos un poquito con lo que realmente nos interesa aquí, que es el sonido. Como ya lo expliqué, el sonido tiene algunas características. Si no, pueden regresar a ver el primer video, en el cual explico, bueno, el segundo, el primero es presentación, en el cual explico ligeramente las características del sonido. La que hoy nos importa un poco es la cuestión de las frecuencias. Las frecuencias, pues, entiéndase como una característica del sonido, que es cómo vibra una onda sonora. Y pues precisamente es una característica muy importante para nosotros porque precisamente el rango de frecuencias que abarca un auricular es el que nos va a decir, si es high res, para empezar, nos va a decir que también se va a desempeñar también en ciertos puntos, si tiene algún corte, por ejemplo, en un punto que todavía no es subgrave, pues a final de cuentas ya no vamos a lograr escuchar estas frecuencias, pero sobre todo para que podamos entender y diferenciar qué instrumentos se encuentran realmente en cada rango de las frecuencias, en donde se detienen los medios, en donde se detienen los graves, en donde hasta dónde abarcan los agudos, y precisamente entender qué son estas cosas, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es la frecuencia? Es qué tantas veces oscila
una onda, es decir, qué tanto sube y baja en un determinado tiempo. Esa es la frecuencia. Entonces, ¿cómo se mide esto? Pues precisamente por oscilaciones. Si logra hacer una subida y una bajada completa en un segundo, se va a decir que tiene pues un ciclo por segundo o un hertz. Precisamente esa es la unidad de medida que nosotros nos interesa cuando estamos viendo, no sé, que no tenemos algún canal que nos diga cómo se desempeña el auricular que nos interesa, pues nos vamos precisamente a la gráfica de frecuencias o a las especificaciones del audífono, en donde nos dice de qué rango a qué rango trabaja de manera adecuada este auricular. Y pues bueno, ya continuando, una disculpa, tuve que hacer un pequeño corte. Este, Continuando ya con esta explicación, pues una vez que sabemos en qué rango trabaja, obviamente sabemos también que el audio audible es más bien el sonido audible es de 20 Hz a 20.000 Hz, es decir, de 20 ciclos por segundo a 20.000 ciclos por segundo. Em, pero, ¿cómo se divide todo esto realmente? En realidad, la mayor parte de nosotros son muy pocos los jóvenes que se encuentran aquí, entonces escuchamos más o menos entre 20 a 17.000 Hz por mucho. Pero bueno, de todas maneras, nos interesa que tenga un rango dinámico amplio para que exista, pues precisamente, un, que no haya un corte de información como tal, que no se vaya a ver recortado, no sé, tal vez existe gente que dice que pues ahí se encuentran ciertas cositas, ciertos micro detalles, aunque realmente pues si son inaudibles, está complicado. Eh, Sin embargo, pues de todas maneras buscamos que la frecuencia, o más bien todo el rango de frecuencias que se emite, sea lo más parecido a la onda original que se grabó justamente en el momento en el que se hizo toda la grabación de estudio, toda la masterización. Y pues mientras más información tengamos, mejor para nosotros, los audiófilos, obviamente. Para los melómanos, pues la verdad a veces nos vale madres, ¿no? Mientras disfrutemos como tal la música, mientras haya un buen groove, con eso muchas veces disfrutamos de la música también. Entonces, como ya lo mencioné, de igual manera soy basshead, entonces pues no me puedo considerar audiófilo como tal, completamente, pero pues he logrado entender ciertas cosas precisamente de las que se hablan sobre características del sonido, que pues muchas veces son bastante interesantes para también poder hablar sobre las cualidades, defectos que llegan a tener los science y pues saber si conviene o no realmente pues invertir en ellos, ¿no? No hacer gastos innecesarios, que pues muchos de los que también ya nos empezamos a meter en este hobby, terminamos haciendo de todas maneras, nada más por puro morbo, colección o inclusive hasta por eh, adicción en algunas ocasiones. Es algo adictivo, pero algo completamente satisfactorio. Entonces, pues teniendo en cuenta que sabemos ya el rango de frecuencias en el cual se desempeña, podemos también saber, viendo la gráfica de frecuencias más o menos, en qué partes va a tener reforzado el audio o el sonido y en qué partes va a haber carencias tal vez. Esto viendo la gráfica nada más. Pero esto nada más nos dice precisamente qué tan presente van a estar ciertos sonidos, ciertos instrumentos en ciertas frecuencias. Sin embargo, no nos va a decir más cualidades como tal, como lo son el timbre y por ejemplo, qué tan frío va a ser como tal el auricular. Nos va a dar la firma precisamente, que esto nos va a decir qué tan similar es al sonido que nos gusta tal vez, porque vamos a poder apreciar mejor ciertas zonas de todo el rango, pero pues de todas maneras hay veces en las que pues hasta que no lo escuchamos sabemos si realmente nos agrada o no nos agrada, a pesar de que se vean dos firmas completamente iguales, pueden sonar diferente. Y esto precisamente tiene que ver con el timbre, eso lo voy a explicar en un video más adelante, pero también es algo muy muy interesante. Entonces, yendo a la parte de las frecuencias, a ver, espérenme, esto está pasando aquí. Yendo ahora sí, yendo a la zona de las frecuencias,
Pues precisamente podemos entender más o menos qué instrumentos se encuentran dentro de ciertos rangos, sabiendo más o menos cómo se hace la división. Según, um, según esta parte según San Google, pues por lo general, a la hora de nosotros ecualizar algún equipo, la frecuencia o la perilla de graves que nos ayuda, el potenciómetro de graves, normalmente abarca el rango de los 30 hasta los 250 Hz. Los medios aproximadamente se manejan desde los 250 Hz, obviamente que terminan los graves, hasta los 2000 Hz o 2 kHz, como lo quieran ver, pues al final de cuentas son parte de las conversiones de unidades que se llegan a hacer, ¿no? Ya sabemos que el prefijo kilo, pues tiene que ver precisamente con 1000 unidades o 1000, este, sí, 1000 unidades, ya, dejémoslo así. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, los medios van a ir desde los 250 Hz hasta los 2000 Hz o 2 kHz. Como sabemos, pues kilo es precisamente por 1000, entonces si hablamos de 20 kHz, nos referimos a 20.000 Hz. Entonces, y por último, pues ya los agudos van precisamente desde los 2 kHz hasta los 20 kHz o 20.000 Hz, como lo quieran expresar, está bien dicho. Entonces, sabiendo que precisamente pues se mueven los rangos de frecuencias de esa manera, de 30 a 250, de 250 a 2000 y de 2000 a 20.000, pues también estas partes las podemos dividir, ¿no? Si de 30 a 250 tenemos los graves, pues en esta zona precisamente vamos a poder tener también la división de lo que son el subbass o subgrave, los graves medios y los graves agudos, o lo que es mid bass y upper bass. De igual manera, pues existen en la zona de los medios graves, que se encuentran pegados precisamente a los graves, en la zona de 250 más o menos, los medios medios y los medios agudos, que precisamente ya son los que rozan esta zona o los que se acercan más a la zona de los agudos, obviamente. Y por último, pues también los agudos tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que pues suena un poco extraño también decir agudos graves, agudos medios y agudos altos. Pero pues de igual manera los podemos diferenciar de estas maneras. De igual forma se pueden llegar a esta cuestión. Y bueno, realmente, ¿qué tanto vamos a poder escuchar o qué instrumentos se encuentran dentro de cada zona? Uno de los instrumentos que más abarcan realmente, pues obviamente es el piano, y por ende también, pues por ejemplo, el instrumento pues, como el arpa, que pues técnicamente es un piano, pero sin toda la caja de resonancia y sin los martillos que le golpean cada cuerda. Técnicamente estos instrumentos se mueven en un rango demasiado amplio, siendo que un piano normal por lo general pues va desde, bueno, un piano de varias octavas, de unas 7 octavas, 8 octavas, va obviamente desde si mal no recuerdo empiezan en Si, desde un Si 0 hasta lo que vendría siendo un Si 8, si mal no recuerdo. Y pues precisamente, ¿qué notas o cómo suenan estas notas? Y bueno, un pequeño corte. Resulta que había reproducido un video en el cual se escuchaba un lacero, pero también resulta que el pinche micrófono que compré no alcanza a detectar esa nota. Es demasiado grave para esta chingaderilla, pero brilla bien bonito. Consejo, no compré micrófonos nomás porque brillan chingón, porque la neta sí sale contraproducente. Y bueno, les dejo el link del video en donde se reproducen las notas del piano, desde un la cero me parece, hasta la octava, no, la octava, octava, perdón. Pero
se los dejo y pues ahí chequenlo para que puedan diferenciar. Ahí viene también a qué frecuencia se encuentra cada nota para que más o menos logren distinguir pues qué tanto es en dónde se encuentran los graves, los medios y los agudos, ¿no? Al menos qué notas son más o menos las que nos van a dar estos instrumentos. Y pues continuamos. Y bueno, entonces ya por último, por ejemplo, el bajo se encuentra técnicamente desde un Mi 2 hasta un Sol 5, me parece. Entonces el bajo alcanza a tocar dentro del espectro tanto de los graves como de los medios. Es importante saber también pues precisamente que una buena parte del bajo se va a encontrar más de la parte de los medios que realmente de la parte de los graves, ¿no? También, si el bajo es de 5 cuerdas, va a rozar más también los subgraves, pero es importante saber estas cosas, porque pues también habemos personas que, por ejemplo, uh, su servidor que es guitarrista, a veces está hasta la madre de lo que son los medios, los agudos, porque ya me chingué el oído también con esa cosa. Entonces, estar escuchando tanto tiempo también las guitarras, las voces, o en las percusiones, cuando tienes al del timbal, al de los platillos, al de la campana cerca, también ya dices, cállense, ya quiero escuchar al bajo, quiero disfrutar al güey que está haciendo, al güey que no se escucha, a ese lo quiero disfrutar, ¿no? Entonces, digo, lo ideal es disfrutar todo el rango de frecuencias, todos los instrumentos, lo mejor que se pueda, pero pues también poder diferenciar entre cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, y pues con base en ello, comprar un AM, un auricular, un over-ear, que pues satisfaga mis necesidades, al final de cuentas. Eh, Iba a tocar un poco el bajo para que se pudiera escuchar el rango, pero mejor chequen el video que les dejo abajo y de ahí ya van a saber pues más o menos a partir de esta parte de que el bajo de 5 cuerdas va desde un Si1 hasta el Sol 5, entonces van a poder identificarlos ahí con el piano. La guitarra, si mal no recuerdo, va de un Mi 3 hasta un Mi 7, si mal no recuerdo. Y obviamente existen ciertos rangos también que se llegan a tocar un poco más, pero esto es con armónicos dentro de estos mismos instrumentos. Y para checar lo de los armónicos, les recomiendo que vean un texto que colocó Música y Audio con Mario V, ahí en el grupo. Y la verdad es que está muy, muy bien explicado, que precisamente explica esta cuestión de los segmentos y cómo son las vibraciones en ciertos segmentos de algunas cuerdas y de algunos instrumentos, y pues nos dan unos sonidos precisamente que no es armonía, sino son armónicos, que son sonidos muy particulares en los instrumentos que precisamente nos ayudan también porque estas cosas muchas veces son micro detalles que vamos a poder aprender a distinguir una vez que pues continuemos con estos videos explicativos. Y pues bueno, eso es todo por ahorita. No quiero hacer demasiados largos los videos. Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado, que puedan compartirlo con las personas que van empezando, con aquellos que todavía tienen dudas sobre estas cuestiones. Obviamente no es todo, voy a ir poco a poco para que también no sea en un solo video toda 1 hora, 2 horas explicando estas cuestiones. Lo siguiente pues también es hablar un poco sobre el timbre, sobre estas cuestiones del audio que son tan agradables, ciertos adjetivos que les damos. Entonces quiero abarcar eso, quiero abarcar el cómo mover un ecualizador paramétrico, pero pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que se pueda identificar de manera audible qué es lo que va cambiando. Y pues para ello pues me voy a ayudar de tanto de una guitarra, un bajo, de igual manera un procesador de efectos, para que más o menos se pueda escuchar estas diferencias y también pues ya obviamente tratar de hacerlo pues lo más claro posible. Por ahorita es todo,
Les agradezco mucho y espero que tengan muy buena noche. Hasta luego.